Filosofía de la composición es un ensayo publicado en 1846 por el poeta y cuentista estadounidense Edgar Allan Poe, donde explica cómo hizo para escribir su célebre poema El Cuervo, publicado un año antes. En Filosofía de la composición, Poe analiza el mencionado poema dividiéndolo en partes, como haría un científico al abordar su objeto de estudio. Aquí sus propias palabras. Consiste mi propósito en demostrar que ningún punto de la composición puede atribuirse a la intuición ni al azar, y que aquella avanzó hacia su terminación paso a paso con la misma exactitud y la lógica rigurosa propias de un problema matemático. Resumimos aquí el método que Poe dice haber empleado para componer El Cuervo. Primero que nada piensa en la extensión de su futuro poema y llega a la conclusión de que lo ideal es que conste de unos 100 versos, así será breve y causará el efecto máximo en el lector. Luego, Poe piensa en la temática de su poema. Para que sea comprendido o sentido por todo el mundo, elige un tema universal, el tema de la muerte, que según él es el más universal de todos. Poe termina diciendo que su poema tratará de un joven estudiante que sufre por la muerte de su amada. Entonces, Poe piensa que debe emplear un recurso artístico que sea la base sobre la que construirá todo lo demás. Se decide por el recurso del estribillo, pues su valía se demuestra por el hecho de que se usa en todo el mundo, por el hecho de ser universal. Decide que su estribillo constará de una sola palabra para poder variarlo fácilmente. Luego realiza consideraciones lingüísticas al respecto. Dice que para acentuar su estribillo lo va a construir con la vocal más sonora del idioma inglés, con la letra O, unida a la consonante más sonora y que tiende más a prolongarse, la letra R. Con esto en mente y considerando el tema fúnebre antes mencionado, se le ocurre como primera alternativa para su estribillo la palabra nevermore, que significa nunca más. Por último, Poe se propone unir los 3 puntos anteriores en su obra. Para justificar la repetición torpe de la palabra nevermore a lo largo del poema, Poe se le asigna a un animal que imita la voz humana, el cuervo, un ave que viene bien con todas las consideraciones temáticas hechas anteriormente. Aquí una muestra del resultado al que llega Poe tras estas y otras consideraciones. Un joven estudiante que sufre por la muerte de su amada le hace preguntas a un cuervo que entra en su recámara. Primero las preguntas que realiza el joven contienen un tono de burla, pero cada vez se tornan más serias, tensando así la acción hasta llegar a un clímax. Por ejemplo, cerca del final del poema pregunta el joven: ¿dejaré alguna vez de extrañar esa dama a quien los ángeles llaman Leonor? Y el cuervo le responde: nevermore. Luego pregunta el joven: ¿podré una vez más en el cielo abrazar a esa dama a quien los ángeles llaman Leonor? Y el cuervo le responde: nevermore. El poema El Cuervo y su posterior análisis le valieron a Poe el reconocimiento nacional e internacional. Estas 2 obras han influenciado a muchos artistas, entre los que se encuentran el poeta Charles Baudelaire y el compositor Maurice Ravel, que llegó a decir en varias ocasiones: mi maestro de composición fue Edgar Allan Poe, con su análisis de su maravilloso poema El Cuervo. Poe me enseñó que el arte verdadero es un perfecto balance entre el intelecto puro y la emoción. Creemos que deberían existir más ensayos como Filosofía de la composición, donde los escritores célebres expliquen su propia obra directamente. Así resultarían documentos de gran valor literario y artístico que ayuden a desmitificar el proceso de trabajo del escritor.